el nacimiento de un bebé genera todo tipo de reacciones. ¿Sí o no? Alegría, nervios, ansiedad. Recuerdo cuando nació Neftalí, un servidor, usted estaba en el seminario, y recuerdo perfectamente que el director del seminario me veía ansioso y él sabía el motivo. Me decía, ¿sabes qué? ¿Para qué le buscas? Si ya te avisaron que tu esposa está ingresada, viaja para Campeche. Pero no quería yo. No, pero está como un león dando vueltas. Dando vueltas allá, y entro y salgo. Y te quiero decir una cosa, yo aprendí a manejar vehículo en Mérida. Entonces, y el director del seminario fue uno de los que me prestaba su carro para que yo maneje. Hice un trato con él y me prestaba su carro para que yo practique. Y según yo ya era abusado para manejar. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Digo, pastor, préstame tu carro para que yo viaje. Y me dijo él, te dije que te vayas de viaje, que no te preocupes por la escuela, pero no estoy loco para prestarte mi carro, porque no tienes licencia y todavía tienes una semana que estás manejando. Entonces no te puedo dar mi carro. Entonces, ¿por qué? Porque estaba yo así nervioso, ansioso. Había unos sentimientos encontrados, preocupación, alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Neftalí, hermanos, les digo delante de Dios, fue un hijo deseado, amado desde antes de nacer, de antes que él salga y vea la luz por primera vez. La verdad, Neftalí fue un hijo deseado, fue amado desde el primer momento. Su nombre significa mi batalla, porque cómo le dio batalla a su mamá. Landy siempre con el problema de anemia, muy delgada, muy débil. Estuvo ingresada creo 2 veces para hacerle transfusiones de sangre, porque le costó a Landy la vida de Neftalí. Pero le pusimos así, Miluch. Entonces fue un niño bien deseado. Estoy seguro que los que son padres saben lo que le estoy diciendo. Pero también dije hace un momento que el nacimiento de un bebé produce todo tipo de reacciones, porque también genera reacciones contrarias. Por ejemplo, enojo. ¿No? El enojo. ¿A qué me refiero cuando digo enojo? Los novios no esperaban, o el matrimonio no esperaba tener hijos prontos. De repente algo sucede, no tienen control, no tienen cuidado, y ¡pum! La muchacha queda embarazada. Si son solteros, el novio le empieza a recriminar, ¿por qué no te cuidaste? Y la otra le dice, ¿y tú por qué no te aguantaste? Y empieza así, ¿no? Un momento de pasión. De repente, ¡pum!, la muchacha quedó embarazada. Y los proyectos que tenían muchas veces se ven amenazados, si no es que coartados. Él quería ser un profesionista, tener una carrera, realizarse como hombre. Ella también quería tener una profesión, pero pues al suceder todo esto, esos sueños o se derrumban o están peligrando, ¿no? Y genera rechazo. El rechazo produce en los niños enfermedades. Aquí hay personas que saben de medicina, hay enfermeras y tal vez algún doctor que sabe que el rechazo desde el vientre de la madre genera enfermedades físicas. Una de ellas, por ejemplo, es el asma. Entonces, el rechazo, el problema del rechazo. Entonces, el nacimiento de un bebé genera todo tipo de reacciones. Son reacciones polarizadas, o es deseo de tenerlo y cuidarlo y se preparan, o rechazo, enojo, pleitos, discusiones, por tu culpa y por tu culpa, que no, que por ti. El nacimiento de un bebé genera todo eso tipo de reacciones. Hoy quiero hablarles quiero decirles también que un bebé, el nacimiento de un bebé representa cuidado, enseñanza, provisión. Cuando los padres le dan a su hijo todo esto, el crecimiento del bebé es sano, es constante, hasta que llega a ser una persona adulta. Les decía, quiero hablarles hoy del nacimiento de alguien. Es en doble sentido, y al ratito va a entender el otro sentido.
Pero ahorita el primer sentido en el que manejo esto tiene que ver con la iglesia de Cristo. Entonces, de ahí el título de este mensaje, que es el nacimiento de la iglesia. ¿Cuál es el título del mensaje? El nacimiento de la iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia oficialmente? ¿Cómo fue el nacimiento de la iglesia? Entonces ahí es donde entra el pasaje, Mateo 16:18. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese día había sido un día de mucha revelación, de mucha enseñanza, había sido un día muy importante en la vida de los discípulos. Versículo anterior, ustedes van a encontrar que Pedro le dice a Jesús: Señor, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces fue esa plática, una plática de muchas revelaciones importantes. Y ya que Jesús empezó a decirle cosas importantes a Pedro, aparece este versículo. En este versículo Jesús afirma muchas cosas. Jesús le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El nacimiento de la iglesia. Quiero decirle 4 cosas acerca de la iglesia. Si tiene donde anotar, anote. Si tiene una memoria prodigiosa, súmale récord para que ahí esté grabándose. Número 1, lo primero, su propietario. Este pasaje habla del propietario de la iglesia. Mire usted las palabras de Jesús a Pedro: sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Como dice ya, mi iglesia. ¿Quién es el propietario de la iglesia? Dígalo fuerte. ¿Quién es el propietario de la iglesia? Es Jesús. El propietario, el dueño, el mero mero de la iglesia es el Señor Jesús. Y ahí Jesús está diciéndole a Pedro: tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Está hablando de algo que es su propiedad, de algo que le pertenece. ¿Alguien en este lugar sabe qué significa la palabra iglesia? Fíjate, ¿qué significa, Reyes? La palabra original en griego, eclesia, que quiere decir los llamados de afuera. Llamados fuera. Eso significa la palabra iglesia. Entonces usted y yo fuimos llamados. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, dijera el Señor Jesucristo. Entonces fuimos llamados, fuimos sacados en ese sentido por causa de nuestro llamamiento. Fuimos sacados del montón y ahora somos gente especial, somos real sacerdocio, diría el apóstol Pedro. Bueno, entonces Jesús dice que esta iglesia es su iglesia. Entonces hay 2 razones por las que la iglesia pertenece al Señor Jesús. 2 razones al menos. Número 1, Él mismo la fundó. ¿Quién fue el fundador de la iglesia? El Señor Jesucristo mismo. Y la segunda razón por la que es suya es porque Él derramó su sangre por ella. Amén. Entonces, lo primero que enseña este pasaje es acerca de la propiedad, su propietario. El propietario de la iglesia es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él la fundó. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre por ella. ¿Ah? Él es el autor de la iglesia, el creador de la iglesia. Le quiero decir, por otro lado, que según estuve checando, es la primera vez que se usa la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. A partir de esa se usan otras ocasiones la palabra iglesia, pero fue la primera vez que se usó ese término, la palabra iglesia. Bueno,
Entonces, lo primero que enseña este pasaje es acerca de su propietario. El propietario de la iglesia se llama Jesucristo. ¿Ok? No es Alberto, no es Luis, no es cualquier otro pastor. Es el pastor de pastores en todo caso. Es el Señor Jesucristo. Porque Él la fundó, porque Él derramó su sangre por ella. Pero le tengo una buena noticia. El hermano Rey decía acerca del significado de la palabra iglesia. Iglesia son los llamados fuera. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es el local. La iglesia somos las personas. Tú eres la iglesia de Cristo. Tú fuiste llamado por Dios. El Señor Jesús derramó su sangre por ti. Entonces te voy a pedir un favor muy importante. Dile a la persona que está al lado de ti: Jesús es el propietario de la iglesia. Dígaselo. Y el complemento de esta frase es: dígale, tú eres esa iglesia. Tú eres la iglesia de Cristo. Esto es bíblico. La Biblia dice que Dios no habita en templo hecho de mano de hombres. El apóstol Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros, tú y yo, somos la iglesia, somos el templo de Dios. Entonces el Señor Jesucristo es nuestro propietario. Entonces, número uno, 4 cosas que enseña este pasaje acerca de la iglesia. Número 1, su propietario. Ya está, es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él la fundó. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre. Número 2, segunda enseñanza de este pasaje: el fundamento de la iglesia. Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero decirle que durante muchos años, muchísimos, cientos de años, siglos, hay quien ha enseñado que el fundamento sobre el cual descansa la iglesia es Pedro. Pero nada más lejos de la verdad que eso. Esa no es la verdad. Una de las cosas que agradezco a Dios que aprendí en el seminario, que nunca se me olvidó porque entendí que iba a ser fundamental en mi ministerio, es esto: unas reglas de interpretación, lo que nosotros llamamos hermenéutica. Entonces, hay una regla que dice: cuando tú llegas a un pasaje que no se entiende con facilidad, no es claro, dice la regla, tienes que interpretarlo a la luz del contexto, el contexto inmediato. Pero hay otra regla a continuación que dice: si el contexto inmediato no es suficiente, vas al tenor del libro. Si aún así el tenor del libro no lo es suficiente, vete al contexto general de las escrituras. Pero es decir, el principio es: yo no voy a interpretar un pasaje nada más porque sí, tengo que interpretarlo en base al contexto, porque si no, saco el texto del contexto y se convierte en una herejía, en una falsa doctrina de la cual estamos cansados, porque hoy en día existen muchísimas. Entonces, este es el único pasaje, la única ocasión en donde aparentemente Jesús le está diciendo a Pedro que él sería el fundamento de la iglesia. Pero la pregunta es: ¿eso fue lo que quiso decir Jesús? ¿Será que Jesús le quiso decir a Pedro: Pedro, tú eres, sobre ti voy a edificar mi iglesia? Definitivamente no. La regla dice: hay que interpretar este pasaje en base al contexto de las escrituras, en este caso. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Porque Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ahí Jesús está hablando del fundamento de la iglesia. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Cuál es ese fundamento? ¿Era Pedro? No era Pedro. Es más, quiero decirle algo: Pedro nunca se vio a sí mismo como el fundamento sobre el cual descansaba la iglesia. Como que Pedro decía: pero ¿y a mí por qué me dicen que si Pedro viviera hoy diría: ¿por qué me dicen que yo soy el fundamento? Yo nada que ver. Le voy a mostrar un pasaje. Búsquelo, 1 Pedro 2, 6 al 8. Ahí Pedro mismo habla del tema.
Y allá descubrimos que Pedro dice que él mismo no se veía a sí mismo como el fundamento de la iglesia. Primera de Pedro 2, 6 al 8 dice, Primera de Pedro 2, 6 al 8 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mire usted qué dice ahora Hechos 4:11. Hechos 4:11 es complemento importante de este pasaje, donde más claro no se lo puedo poner. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero por si quedara alguna duda, vaya conmigo a 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento. Pregunta, ¿quién puede poner otro fundamento? Nadie. Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y luego dice, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Es Jesucristo. Cuando aquí habla de la principal piedra, hermanos queridos, está hablando de lo que aquí en Campeche decimos laja. Para que un edificio esté bien cimentado aquí en Campeche, es importante que los albañiles lleguen hasta la piedra, a la laja. Sobre esa laja se echa lo que llamamos nosotros el cimiento, o la mampostería. Luego se le hace una cadena con un fierros bien armados y de ahí para arriba. Pero la principal piedra es la laja. Esa es la esencia del fundamento. Y este pasaje está diciendo que no hay más fundamento, que el único fundamento es Jesucristo. Entonces no era Pedro. Le voy a decir por qué no era Pedro. Por dos razones. Pedro finalmente era humano. ¿Cómo ve usted que el fundamento de la iglesia de Cristo hubiera sido humano? No iba a aguantar, lo cual me lleva a lo segundo. No podía ser Pedro porque Pedro era imperfecto, era humano, era imperfecto, era débil. No iba a poder sostener el peso de algo tan grande, tan poderoso, tan pesado como lo es la iglesia de Cristo. No iba a aguantar tanta presión. Mira, hermano, le voy a decir una cosa. Los pastores se enferman con frecuencia, problemas del corazón, problemas de la presión. Y muchas veces la iglesia no es tan grande. Imagínese usted que Pedro hubiera sido el fundamento de la iglesia. Y le voy a decir que la iglesia, una de las iglesias o la iglesia más perseguida fue la del primer siglo. Si el fundamento hubiera sido Pedro, la iglesia se va para abajo. Tenía que ser alguien que soporte, alguien que en verdad sea la clave. ¿Y quién más que Cristo? Lo acabamos de leer en Pedro. Pedro mismo está hablando de la principal piedra, de la piedra que los edificadores rechazaron, que negaron. Y luego en el libro de Hechos, leemos nuevamente que la principal piedra que los edificadores echaron es Jesucristo. Y luego el apóstol Pablo dice, no hay otro fundamento que el que ya está establecido, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesús. Cualquier otro fundamento no hubiera aguantado. Entonces ya son dos cosas que vemos en este pasaje. Número uno, su propietario. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿El pastor Alberto? Ándale. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿El pastor Luis? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Voy a hablar de los líderes de la iglesia. ¿Es el hermano Rey Grajales que está dirigiendo ahorita?
¿Son los profetas el fundamento de la iglesia? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? ¿Quién es el propietario de la iglesia? Tú y yo le pertenecemos a Cristo, estamos parados sobre Jesucristo. Por eso el salmista decía que Él es nuestra roca, la roca firme, hermano. Amén. Entonces ya vimos dos cosas. Número uno, la iglesia es propiedad exclusiva del Señor Jesús. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque Él la fundó. Número dos, porque Él derramó su sangre por ella. Número dos, segunda verdad de este pasaje, el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Pedro, no es Pedro. No es Pedro. No es clase de griego, pero de repente vale la pena hablar un poquito de ello. Pero basta con decirles que no es Pedro. El fundamento real de la iglesia es Jesucristo. Él es la principal piedra. Y como dice el apóstol Pablo, no hay otro fundamento que el que ya está establecido, el cual es Jesucristo. Jesús es el fundamento de la iglesia. ¿Por qué no le dice a la persona que está al lado de usted, voltéate a las dos que están a tu lado y dile, mi hermano, el fundamento de la iglesia es el Señor Jesús? Número 3. Fíjate cuántas cosas salen de estas pocas palabras que Jesús habló. Dice el versículo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En tercer lugar, acerca de la iglesia, es su fortaleza. En tercer lugar, digamos, su fortaleza. Tercera enseñanza es su fortaleza, la fortaleza de la iglesia. Acabamos de venir del DF y nos apoyó un taxista. Y este taxista pues conoce muchísimo de la cultura de su ciudad. Aprendimos, por ejemplo, a quienes se les dice chilangos. Aprendimos cosas de las carreteras, de las calles, en el trayecto que nos dio, el servicio que nos dio, nos enseñó, mira, esto es así, y aquí, y acá, y este edificio, y aquí un montón de cosas. Entonces llegó un momento que hablamos de los temblores. En México, decía él, están esperando un temblor, uno grande, uno parecido, decía él, al del 85. A él le tocó verlo. Entonces él dice que viene un terremoto grande. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero él estaba explicando que ha habido mucha lluvia en México. Así que, dice, las capas de la tierra se han estado humedeciendo muchísimo. En cualquier momento va a suceder. Entonces, cuando él nos decía eso, me acuerdo que un día subimos a la torre esa, ¿cómo se llama la torre esa que está en el centro? Ándale, latinoamericana. Era la más grande. Y estamos en el mirador y recuerdo que ahí todo el tiempo está temblando. Todo el tiempo está temblando. De hecho, hay pequeños salones de exhibición como museos en ese mismo edificio en donde hay detectores de sismos y tú lo ves y todo el tiempo está trabajando. No está así la rayita, sino está así. Entonces nos explicaban que actualmente en México todos los edificios tienen que ser construidos para que soporten temblores. Como en México en cualquier momento está temblando, nos decía que hace 2 meses tembló. Todo el tiempo hay amenaza de temblor, todo el tiempo está temblando en pequeña escala. Los edificios que se construyen tienen que ser edificios que soporten los temblores, pequeños o grandes. Él nos platicó su testimonio de cómo la vivieron en el 85 y lo difícil que fue para ellos. Así que cuando yo estaba estudiando este pasaje, fíjate cómo son las cosas.
estamos en México, estamos escuchando de todas estas cosas, todo lo que ellos hacen para prevenir lo más posible situaciones catastróficas. Y estoy estudiando este pasaje y dice Jesús acerca de su iglesia. Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús edificó su iglesia, lo hizo lo suficientemente fuerte como para que ésta soporte los peores terremotos, los peores sismos que pudieran venir contra ella. Le quiero decir que en este momento, en algún lugar del mundo, uno o más cristianos están siendo muertos por causa del simple hecho de ser llamados hijos de Dios. En este momento hay un cristiano que está muriendo por causa de su fe. Pero le quiero decir algo: cae uno, pero Dios levanta muchos más. Porque el fundamento de la iglesia de Cristo no fue cualquier fundamento, fue el Señor Jesús. Por consiguiente, la iglesia que Jesús está construyendo tiene una fuerza tan grande como lo es su Dios. Si me estoy explicando, le voy a decir algo más de esto. Dice el Señor Jesús: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra Hades, muy interesante, significa lugar de los muertos. ¿Qué me da a entender eso? Dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra prevalecer significa tener más fuerza o vencer. Prevalecer significa tener más fuerza o vencer, en este caso al oponente. Entonces Jesús está diciendo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, el Hades nunca va a tener más fuerza que mi iglesia. El Hades no va a poder vencer a mi iglesia. ¿Sabe usted por qué? Porque el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Es un fundamento firme. Le quiero decir algo más acerca de la palabra Hades. Hades ciertamente significa lugar de los muertos, pero también Hades significa sufrimiento. ¿Se acuerda usted del rico y Lázaro, verdad? Dice claramente la escritura que el rico estaba en el Hades y desde ahí, en medio del sufrimiento, él clamaba. Hades significa sufrimiento, y le quiero leer un pasaje muy interesante. Apocalipsis 6:8. Apocalipsis 6:8 dice, estamos hablando de la palabra Hades. Apocalipsis 6:8 dice: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces Hades no lo puedo reducir a muerte. Hades representa sufrimiento, dolor, o como dice aquí, matar con espada, con hambre, etcétera. Dice ahí con las fieras de la tierra. Entonces Hades también representa todo tipo de maldad y sufrimiento, muerte y todo tipo de maldad y sufrimiento. Eso representa Hades. Ahora imagínate, Jesús dice: las puertas, dice el Señor Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Hermano, le quiero decir que la iglesia ha sido atacada a lo largo de los siglos. Sin embargo, la iglesia está creciendo. Viene a mi mente el pasaje de Hechos 4, cuando los discípulos son azotados y amenazados y les prohibieron que predicaran. Y los dijeron: si ustedes vuelven a predicar, les va a ir peor. ¿Qué cree que hicieron los discípulos? Siguieron predicando.
Y ellos tenían una filosofía que decía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que siguieron predicando. Entonces se reunieron los del concilio y sucedió, bueno, atraparon otra vez a los apóstoles, los atraparon. Pero dice la Biblia que un ángel del cielo se apareció y los sacó de la cárcel. Al otro día mandaron a buscar de nuevo a los discípulos para que los enjuicien. Y resulta que vienen los emisarios y le dicen al concilio: señores del concilio, no sé cómo se lo vamos a explicar, pero no hay ni un preso en la cárcel. ¿Cómo que no hay ningún preso? ¿De los soldados? Es que los soldados ahí están parados en la puerta de la cárcel. Ahí están parados con sus armas. Ah, carambola, dijo él. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dice la Biblia que estaban sacados de onda, diríamos. Y ahora ansiedad, temor. Óyeme, alguien dijo: ¿y en qué va a parar esto? Entonces se levanta un hombre llamado Gamaliel. Se levanta un hombre llamado Gamaliel, a un doctor en la ley, no cualquier hombre, un experto en la ley, un doctor en la ley, un experto en la ley. Se pone de pie y dice: hermanos, cálmense. Si esta obra, acuérdense de un tal Teudas y de otro fulano, que cuando murieron lo que hicieron desapareció. Entonces no se preocupen, vamos a hacer lo que pasó con ellos, no hagan nada. Si esta obra es del hombre, se va para abajo, pero no vaya a ser que nos estemos metiendo contra Dios, porque lo que es de Dios prevalece. La iglesia no ha podido ser frenada. La iglesia no ha podido ser frenada. Las puertas del infierno, las puertas del Hades no han logrado frenar la iglesia. La iglesia sigue creciendo para la gloria de Dios. La iglesia sigue firme para la gloria de Dios. La iglesia sigue de pie para la gloria de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque su fundamento es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El fundamento de nuestra vida, el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Para Él sea toda la gloria. Entonces la fortaleza, la fuerza de la iglesia está en su cimiento, en Jesucristo. Y Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y así ha sido hasta el día de hoy. Por el contrario, la iglesia sigue firme y sigue avanzando. La iglesia sigue firme y sigue avanzando. Ahora bien, ya le dije 3 cosas acerca de la iglesia. Número 1, ¿cuál es? Su propietario. ¿Quién es el propietario de la iglesia? Es el Señor Jesús. ¿Por qué? Hay 2 razones por las cuales Él es el propietario. ¿Cuáles son esas razones? Porque Él la fundó y porque Él, ¿qué? Derramó su sangre. Hay al menos 2, pudieran haber más. Ya le dejo a usted la tarea que siga investigando y estoy seguro que Dios le va a dar más razones. En segundo lugar, la segunda enseñanza de este pasaje es el fundamento de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Pedro. Demostramos con la escritura que el fundamento no era Pedro. Y Pedro mismo no se veía a él mismo como fundamento. Perdone la redundancia. Pedro mismo veía a Jesús como el fundamento. Esto está complementado o sustentado también por Hechos 4 y por Primera de Corintios, en donde Pablo dice que el verdadero fundamento, el único fundamento, que no puede haber otro, es el Señor Jesucristo. Entonces, el fundamento de la iglesia es ¿quién? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? El Señor Jesucristo. Y número 3, su fortaleza. Tercera enseñanza de este pasaje acerca de la iglesia, su fortaleza. La iglesia ha sido muy atacada, pero está de pie, está firme, porque tiene un fundamento bien hecho, es el Señor Jesús. Y no nada más está firme, sino que la iglesia sigue avanzando. Repita conmigo, la iglesia, dígalo fuerte, la iglesia sigue avanzando. Y nada ni nadie la podrá detener.
Esto me lleva al cuarto punto. Debe ser el tercero, el cuarto. En cuarto lugar, que está en este pasaje, su avance. El avance de la iglesia. En cuarto lugar está el avance. Jesús le dijo a Pedro: tú eres piedra. Y luego, refiriéndose a sí mismo, dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él dijo: edificaré su iglesia. ¿Será que el Señor Jesús se refería solamente a la época de la iglesia primitiva? ¿Verdad que no, hermanos? Jesús se refería a la iglesia primitiva, a la iglesia del segundo siglo, del tercero, cuarto, a la iglesia del primer milenio, la iglesia del segundo milenio, que es donde usted y yo estamos. Es decir, que aún el día de hoy, el Señor Jesús sigue edificando su iglesia. ¿Qué le parece eso? Aún el día de hoy, Dios sigue edificando su iglesia. La iglesia sigue creciendo. Le decía hace un momento, hoy en este momento están matando a un cristiano, pero se están convirtiendo 10 o más para la gloria de Dios. Amén. La iglesia se sigue multiplicando, sigue creciendo, se sigue edificando. Cada vez que un hombre, cada vez que una mujer viene a los pies de Cristo, su iglesia se está edificando, se está yendo para arriba tremendamente. Le quiero decir, en medio de la adversidad y contra todo pronóstico, la iglesia se sigue edificando. La Biblia dice que el Señor añade cada día los que han de ser salvos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Cuántos están saliendo con su célula, con su líder a evangelizar durante la semana? ¿Cuántos lo hacen? La verdad, deseo con todo mi corazón que usted lo haga. Si usted no está saliendo a ganar almas, no se chivee conmigo, pero usted no está contribuyendo para la edificación de la iglesia. A ver, ¿por qué no aplaudió ahorita? Hermano, tenemos que contribuir para que la iglesia sea edificada. Tenemos que ganarle terreno al enemigo. ¿Y cómo le ganamos terreno al enemigo? Arrebatándole las almas. Dile a tu vecino: le ganamos terreno al enemigo cuando le arrebatamos un alma para Cristo. Dígaselo a su vecino. Está muy largo, pero está bueno, dígaselo. Ahorita no se escuchó mucho el murmullo, no sé por qué. Dile a la persona que está a tu lado: mi muy amado y respetado, tenemos que edificar la iglesia. Dígase. Tenemos que edificar la iglesia. Esta iglesia se construye con piedras vivas. Y cada cristiano es una piedra viva. Y cada vez que ganamos un alma, es una piedra viva que se está añadiendo a este edificio. Yo le animo, le exhorto en el nombre de Jesús: no dejes que el diablo te saque de la jugada. No dejes que el diablo te neutralice. No dejes que el diablo te meta freno de mano. Allá afuera hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente que dice la misma Biblia: vaga sin Dios y sin esperanza en el mundo. Yo me alegro muchísimo cuando viene alguno de los 12 y me dice: ¿qué crees, pastor? Esta semana aquí y allá. Me da gusto escucharlos. Una de las cosas que mi esposa y yo quisimos desde este año, fin del año pasado y ya, fue nosotros mismos tener nuestra propia célula y podemos ver cómo la iglesia, cómo en este caso la célula ha ido creciendo, se va expandiendo.
Qué alegría da que a través de ti tú te sientes útil un poquito cuando ves que una persona reconoce su condición, reconoce su necesidad y acepta tu invitación de venir a los pies de Cristo. Qué satisfacción, qué alegría tan grande se genera en el corazón de una persona que está hablando de Jesucristo. Pero qué tristeza cuando tú escuchas que uno u otro líder dice: ¿qué cree, hermano? Aquí y allá estamos ganando. Esta semana se convirtió en una persona o una familia o alguien vino a los pies de Cristo, le estamos predicando y se convirtió. Y el que no lo hace, ¿sabe cómo se siente? ¿O qué dice en su inconsciente? Dice: trágame tierra, no me vayan a preguntar a mí. Y se va haciendo chiquito, chiquito. O si hay alguien adelante, se va encogiendo y se va escondiendo atrás. No vaya a ser que me pregunten a mí y yo qué cuenta voy a dar. A pesar de que hay gente que por la razón que sea no habla de Cristo, hay otras que sí lo están haciendo para la gloria de Dios. Hay otras que se pusieron la camiseta. Hay otras que dijeron: yo iré, Señor. Hay otras que han dicho: Señor, ya entendí el mensaje, yo voy a hablar de Cristo porque tú me has bendecido mucho más de lo que yo esperaba. Escucharon el testimonio de la hermana Josefina. Dios la sanó del cáncer. Ella ya tiene un testimonio poderosísimo para ganar a tantas mujeres para la gloria de Dios. Hermanos queridos, Dios nos ha dado las bendiciones, Dios nos ha dado las formas, Dios nos ha dicho cómo, inclusive para ganar a las personas, para ganar almas para Cristo, para hacer que una persona venga a los pies del Señor. Pero el punto aquí es: ¿estamos nosotros conscientes, o mejor aún, estamos aportando para que la iglesia de Cristo se siga edificando, siga creciendo día tras día? ¿O nada más estamos de espectadores? Una frase que me dolió cuando estaba yo estudiando este pasaje, una frase que me vino a mi cabecita y me dolió fue: conmigo o sin mí, el Señor sigue edificando su iglesia. Pero el contexto de esta frase fue de que yo tengo chance de hablar de Cristo y no lo aprovecho, de que yo puedo dar testimonio y no lo aprovecho. Pero de repente viene alguien, quien menos lo espero, y habla de Cristo a la persona que yo pude haberle dicho que Dios le ama. ¿Sí me estoy como dando a entender? ¿Sí me estoy explicando? Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia. Y cada persona que capta el mensaje de Jesús, cada persona que recibe el Espíritu de Cristo, entiende que está aquí para aportar, para hacer que esto funcione, para sembrar almas, como dijera el apóstol Pablo, para ofrendar gente para la gloria de Dios. Con una persona entendido el sentir de Jesús y está en sintonía con Él, mi hermano, cada oportunidad que tiene para hablar de Cristo la aprovecha al máximo. Les voy a decir algo: la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué quiere decir eso en este contexto? Que cuando una persona, un conocido, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo está conviviendo contigo, pero no tiene a Cristo, ahí Dios te puso con un propósito, ahí hay una necesidad y Dios te está diciendo: te puse a ti para que tú seas luz, para que tú seas testimonio, para que tú traigas a esa persona lo que su alma necesita, para que tú le des esperanza, no para que digas: ay, sí es cierto, está dura la cosa, yo también no tengo dinero. Hágame el favor. Le dice un no cristiano al cristiano: ay, cuántos problemas, no da el dinero. ¿Qué dice el cristiano? Sí es cierto, yo no tengo ni para los frijoles. Así dice el cristiano. ¿Cómo lo ve? ¿Estoy contribuyendo? ¿O estoy dándole inclusive la estocada final a esas personas? Yo le animo hoy le animo a que usted considere esto. Se nos presentan dos opciones:
¿Somos parte de los que estamos contribuyendo a la edificación de la iglesia o no lo somos? No hay términos medios. Usted no quiere que yo le diga lo que dice la Biblia a los que no son ni fríos ni calientes. Usted no quiere que yo se lo diga porque está fuerte. Y no quiero que piense, lo dijo por mí el pastor. A lo mejor sí lo diga por usted, pero no lo quiero hacer. No hay términos medios. ¿Somos luz o no somos luz? Allá de la casa de ustedes, a menos de 10 metros, hay una luz, un faro de la calle. Pero del año pasado, los vientos, las lluvias, hizo que ese faro falle y todo el tiempo está parpadeando. Entonces, si tú quieres estar allá abajo, en la esquina, ¿no? Bajo el faro, quieres leer algo, quieres contar dinero, no se puede. Porque prende y apaga, prende y apaga. Una luz a medias no es luz, no sirve. Luz a medias es como estar con un pie en las cosas de Dios. Y bueno, pues voy a la célula, voy a la iglesia para que mi chava no se chive. Pero otro pie está. ¿Dónde está el otro pie? En las cosas de la carne, en el mundo. Entonces hoy usted y yo tenemos la oportunidad, de verdad le digo, tenemos la oportunidad para determinar qué es lo que queremos o qué es lo que podemos hacer. Hoy te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿De los que están edificando o de los que no están edificando? ¿De los que son luz o de los que no son luz? ¿De qué lado estás? Dios hoy te está haciendo un llamado. Yo quiero terminar con estas palabras. Dios está edificando su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Con estas palabras Dios está diciendo, es mi iglesia, la que yo fundé, por la que derramé mi sangre. Es mi iglesia que está fundada sobre mí, dice el Señor Jesús. Es mi iglesia que tiene un fundamento tan poderoso que hace que impida que esta iglesia se vaya para abajo, sino que esté firme. Pero es mi iglesia que estoy edificando día tras día. 4 cosas de este pasaje, de estas palabras. Y yo quiero terminar preguntándole, mi hermano, Dios tiene planes de seguir edificando su iglesia. Él la va a dejar. ¿Cuándo el Señor Jesús va a dejar de edificar su iglesia? Cuando Él venga por ella, su segunda venida. Y según mis cálculos, no falta mucho. La segunda venida está cerca. No porque yo haya visto mi reloj, sino porque las señales de los tiempos lo están anunciando. Y yo no quiero que cuando Él venga no me halle edificando su iglesia. Yo quiero que cuando Él venga me halle edificando su iglesia. ¿Cuántos quieren en este lugar que cuando Cristo venga les halle trayendo una piedra viva para edificar su iglesia? ¿Cuántos quieren ser hallados fieles por el Señor? Pues para ustedes esta palabra. El Señor tiene planes de seguir edificando. Yo me imagino que Dios allá en su trono está sentado en su trono y el Señor dice, me queda poco tiempo, ya voy a ir por mi iglesia, voy a ver cómo está mi iglesia. Es en un sentido. En otro sentido, aquí el Espíritu Santo te está diciendo, yo tengo planes de que esta iglesia, de que mi iglesia, estoy hablando de Monte Sion, estoy hablando de mi iglesia en términos generales, siga edificándose. Pero la pregunta aquí es, ¿quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto a que con la bendición y la unción del Espíritu Santo siga edificando, se siga edificando la iglesia? ¿Quién está dispuesto? Si usted está dispuesto, es decir, si tú dices, yo quiero contribuir, yo quiero ser de los que edifiquen la iglesia, yo le invito a que se ponga de pie allá en su lugar.